buenas tardes. Les damos una muy cordial bienvenida a la Mesa 27, los historiadores de la prensa en Venezuela en el siglo XXI. Y está con nosotros los coordinadores de esta mesa, quienes son Jesús Eloy Gutiérrez y Ana Verónica Morales de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les escuchamos. Hola, muy buenas tardes, Berenice. Para nosotros es un placer estar compartiendo con historiadores de Latinoamérica y el mundo estas experiencias y estas investigaciones y, por supuesto, con muchas ganas de querer empezar a hacer estos lazos y estas relaciones de trabajo y de investigación a futuro y de colaboración con la red. Eh, Doy mi palabra al doctor Jesús Eloy Gutiérrez. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes a todos los que están conectados. Y bueno, hoy tenemos acá un grupo de colegas que van a exponer sus trabajos, que son sus investigaciones sobre algunos temas en los cuales la prensa es su fuente fundamental. Entonces, bueno, ya para iniciar la actividad de esta tarde, vamos a comenzar con la primera ponencia, que es de la doctora. Mesa 27 titulada em, La hemerografía gráfica durante el siglo XIX en Latinoamérica y el uso de la iconografía en la didáctica de la historia, casos de estudio, Brasil, México y Venezuela. Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Ana Verónica Morales. Eh, por este medio en línea, a distancia, pues presentaremos el trabajo titulado La hemerografía gráfica durante el siglo XIX en Latinoamérica y el uso de la iconografía en la didáctica de la historia. Trabajaremos o presentaremos unos casos de estudio de la prensa gráfica del siglo XIX en Brasil, México y Venezuela. Ha sido un trabajo realizado por la doctora Ana Morales y el doctor Jesús Eloy Gutiérrez. Como un esquema general de los puntos que trataremos en la conferencia del día de hoy, hablaremos un poco del contexto general de la iconografía en los medios impresos de manera muy general. También introduciremos de forma general algunos conceptos sobre iconografía, la importancia que ha tenido la caricatura política en las sociedades y en nuestro caso en las sociedades latinoamericanas y el uso del humor en la caricatura política como técnicas y herramientas para llegar hacia las sociedades en masas. Como tercer punto, hablaremos un poco de la didáctica de la historia a través del método Panofsky, utilizando la iconología y la iconografía como objeto de estudio. Como cuarto punto, presentaremos algunos casos de estudio de medios impresos y revistas ilustradas en el siglo XIX en Latinoamérica y revisaremos rápidamente algunos elementos de la revista Ilustrada y la revista El Museo Universal Jornal das Famílias de Brasil. En el caso de México, estaremos haciendo una revisión sobre las revistas El Mosaico, El Hijo del Aguizote y La Orquesta. Y en el caso de Venezuela hablaremos un poquito sobre las publicaciones de El Diablo, El Gengen y La Cucaracha como casos de estudio. Y hablaremos sobre algunas reflexiones finales. Para iniciar entonces esta introducción a los conceptos generales en los medios impresos y la iconografía, para ninguno de nosotros en el siglo XX es un secreto que la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo hizo que la prensa se convirtiera en un medio completamente indispensable hasta el sol de hoy, para el debate público, la expresión de las ideas y la comunicación de esas ideas hacia la sociedad. Eh, Hoy en día,
con todas las transformaciones tecnológicas, con el transcurrir de las décadas y de los siglos, ya pues no tenemos solamente los medios impresos, sino también la prensa y los medios digitales, como una evolución natural tecnológica de estos medios impresos. Los primeros diarios y periódicos en todos los países independizados o en procesos de independencia en el continente latinoamericano eh, fueron inicialmente impulsados por los partidos y las facciones políticas nacientes como herramientas para insertarse en la sociedad, difundir sus programas e incluso articular a sus seguidores. Más allá de eso, en todos los países y Latinoamérica no escapa de ese contexto. Las primeras diarios de circulación gráficos y periódicos, pues fueron impulsados desde el seno de los estados y los partidos de gobierno y los gobiernos que de turno en estos países. Por supuesto, la opinión pública, dada esta introducción de los diarios y los periódicos, los journals, las revistas, los magazines, la opinión pública aparece en la palestra de las sociedades. Quizás no se puede decir en el siglo XIX de las sociedades aún de masa, pero en ese contexto y en ese camino al que íbamos, aparece entonces con una voz propia y con la capacidad de influir con determinación en el debate social y político. ¿Y por qué decimos que aparecen con voz propia? Porque, bueno, es a través de los medios impresos de la época y del momento, donde no solamente los gobiernos intentan llegar hacia las poblaciones y hacia sus sociedades con sus ideas, sus planes de gobierno y cómo llevar los estados, sino que las voces en oposición a los gobiernos también entran en protagonismo a través de estos medios. Algunos medios públicos, algunos medios privados, algunos medios clandestinos. Por supuesto, en este contexto, entonces, la combinación de la imagen y la palabra concede un alto valor expresivo y su condición entre arte y periodismo le convierten en un espacio completamente propicio para la transmisión de mensajes sociales y políticos. En cuanto a algunos conceptos relacionados al uso de la iconografía, la caricatura política y el humor, eh, Denis Miguel dice en su texto, es presentado y publicado en el año 24 en la Fundación John Bolton de Venezuela, que el sentido del humor a través de las sátiras, las ridiculizaciones, ironías o burlas elaboradas van a jugar un papel clave en la difusión periodística, especialmente en el siglo XIX, logrando presentar agudas críticas con un lenguaje cotidiano y elementos del sentido común que van a ser mucho más efectivas que los extensos artículos de expresiones elaboradas y diatribas distantes para la cotidianidad de gran parte de la población. Las publicaciones humorísticas empiezan desde el siglo XIX, así, a convertirse en herramientas populares para difundir la opinión escrita sobre la realidad política y social, apelando a esa tendencia criolla por incorporar un humor cotidiano en las reflexiones sobre nuestras vivencias. Es un elemento común que vamos a encontrar en todos los medios impresos y gráficos de corte humorístico, de corte satírico, de crítica política a lo largo de todo el continente latinoamericano, a partir especialmente de la segunda mitad del siglo XIX. En esta imagen, que me voy a tomar la libertad de agrandar un poquito para que pueda ser mejor apreciada, fue tomada de un diario de finales del siglo XIX en Venezuela denominado El Diablo. Fue publicada el 6 de febrero de 1829 y en ella podemos ver a una mujer maltratada, golpeada, cargando con ella una cruz y en el borde de su falda tiene un escrito que se denomina Venezuela y caminando junto a ella
vemos un perro que lleva en su boca como un pliego que se denomina Reforma Constitucional. Y el autor de la caricatura la denominó Pobre Venezuela. En este periódico en particular, había la gran tendencia a acompañar a las caricaturas en las que se hacían críticas a la política nacional, eh, acompañarlas con la explicación asociada a la caricatura, que es el texto que nosotros vemos en la imagen de al lado. Esta imagen fue capturada por mi persona en una investigación hemerográfica en la Hemeroteca Nacional en Caracas. Es interesante ver entonces cómo una imagen puede presentar un reflejo de lo que estaba aconteciendo, no solamente en el aspecto político, sino social, de las décadas convulsas del siglo XIX, no solamente en Venezuela, sino en todos los países de Latinoamérica. Asimismo, sí, nos vamos a seguir definiendo un poco algunos aspectos sobre la cultura de la caricatura política, el humor y el uso de la iconografía. El humor en las caricaturas de la prensa siempre tienden a ser representantes fuentes de su gestión. Lo importante del humor gráfico, especialmente el gráfico más que el escrito en la prensa, especialmente de la época del siglo XIX en los países latinoamericanos, es que fue una forma de llegar masivamente a, a la gran mayoría de la población que en su época, en países como nuestros casos de estudios, Brasil, México, Venezuela, la mayoría de la población era analfabeta y llegar a la población de manera gráfica, podíamos hacer llegar el mensaje de protesta social, de protesta política, del reflejo de lo que estaba pasando de forma gráfica a esa gran masa de población este, para su momento que era analfabeta. Así, las caricaturas no solo pueden representar no pueden solo representarse gráficamente, sino también existe la caricatura escrita. Más adelante en la presentación veremos un ejemplo de un periódico venezolano que toda su caricatura era caricatura escrita, es decir, que el concepto de caricaturizar una situación, un momento, un personaje importante, bien sea político o no político de la sociedad, podemos representarlo no solo gráficamente a través de los dibujos, sino también de forma escrita, caricaturizada. Las publicaciones periódicas tienden a ser un instrumento de información que develan pensamientos, acciones, deseos, manifestaciones e ideales. Por lo tanto, en este sentido, María Landa indica que las publicaciones periódicas nos traen un panorama de la historia sobre los sucesos políticos, sociales y culturales de un país. Se manifiestan entre sus líneas los pensamientos, las ideas circulantes, los acontecimientos cotidianos de toda una época. En esta imagen que nosotros, o en este conjunto de imágenes que vemos en esta lámina, vemos tres caricaturas que representan tres contextos totalmente diferentes en diferentes latitudes del mundo. En la primera imagen, que no son ninguna de ellas, son caricaturas del siglo XIX, son del siglo XX y siglo XXI. Podemos observar en la primera imagen un salón de clases. En ese salón de clases vemos al expresidente venezolano Cipriano Castro, que a principios del siglo XX, pues tuvo en boga y en boca del mundo entero por sus malas políticas de gobierno, y los conflictos y sus relaciones con el exterior, en donde vemos a los Estados Unidos reprendiéndolo con una regla, Inglaterra y los demás países pues reprendiendo al presidente venezolano. En la segunda imagen es una caricatura que podemos ver en los andenes de la línea del metro de Buenos Aires, Pasteur Amia, que representa, fue parte de un movimiento
cultural auspiciado por la AMIA y la Compañía de Trenes de Buenos Aires para preservar la memoria histórica en torno a los atentados ocurridos en los años 80 del siglo XX contra la comunidad israelí, especialmente contra la sede de la AMIA y la Embajada de Israel. Y aquí vemos, bueno, a la historia y a la AMIA acostada en un diván, eh, toda triste. Esta es la justicia que no llega ante los hechos sucedidos. Entonces, esta imagen nos muestra muchos elementos históricos en torno a ese hecho. Y esta tercera imagen vemos a un Hitler acostado como un gran gigante sobre el mapa de Europa y los gobernantes de Europa, de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, rendidos o ante sus pies como vistos como liliputienses. Continuando con estos conceptos, Baudelaire definía a la caricatura o indicaba que la caricatura, algunas tenían la vigencia única del hecho que representaban en el momento, pero que tenían indudablemente el derecho de la atención de los historiadores, de los arqueólogos e incluso de los filósofos. Las caricaturas deben ocupar su lugar en los archivos nacionales, en los registros biográficos del pensamiento humano. Pero otros tipos de caricaturas están destinadas a presentar al hombre en su propia fealdad moral y física. ¿Por qué Baudelaire en su obra Lo cómico y la caricatura indicaba eso? Porque muchas caricaturas tienden a mostrar al ser humano, especialmente con formas de animales deformados, cómicos, que tienden a ridiculizar a ese personaje. Se han definido algunas teorías sobre qué es el humor y qué representa el humor en la sociedad, en la política, en la economía. Algunas de esas teorías pueden ser clasificadas en tres categorías: la teoría de la superioridad, la teoría de la descarga y la teoría de la incongruencia. Con respecto a esta última teoría, la teoría de la incongruencia, Now, en su obra Humor y Discurso Político en el año 2016, indicaba que la teoría de la incongruencia tiende a interpretar en clave de humor un texto o una situación vivida. Por su parte, la ironía y la sátira que nosotros podemos encontrar en la prensa escrita o en la prensa gráfica, tienden primero a ir hacia un ataque verbal. Segundo, consisten en reducir o infravalorar la dignidad de la persona víctima o los grupos de personas víctimas u objetos de la sátira. En esta gráfica nosotros podemos ver, me permito agrandar un momento nuevamente la imagen, tres imágenes que representan esos conceptos de sátira, de humor. En el texto escrito es el extracto de un periódico venezolano, también del siglo XIX, cuyo lema que asociaba a este periódico llamado El Muchacho decía: periódico defensor de la justicia y la verdad en todos los tonos de la escala. Los locos y los muchachos dicen siempre la verdad. Ese era su lema. Y acá podemos encontrar sátira, humor y caricatura escrita, más no gráfica. Fíjense que en ese mismo volumen del periódico Los Muchachos podíamos encontrar escritos como este: anuncio, se vende una colección de uñas de ministro. Como por ahora no tienen uso posible con el desorden de los azules, un grupo, una facción política venezolana de la época, pueden servir de rastrillos en cualquier hacienda. Pueden arrastrarse con ellas pesos enormes. También hay un anuncio que dice: se compran
Por cuenta del ejecutivo de Puerto Cabello, compramos buenos burros narradores para el equipo de la caballería de Marina, que saldrá del puerto para el de La Guaira, el comité. Entonces acá eh, eh, se ve reflejado que los escritores, los periodistas y editores de esta revista llamada El Muchacho, pues hacían fuertes críticas a el gobierno de la época. Y en la tercera imagen, también extraída del diario El Diablo, en el año 1890, vemos como una figura que representa al diablo se está llevando en un saco a importantes políticos del liberalismo amarillo venezolano de la época y vemos una imagen de una mujer que representa a Venezuela, el personalismo, o sea, hay todo un conjunto de elementos asociados a esta imagen. Continuando con los elementos que nos agrupan la tarde de hoy, si utilizamos estos conceptos de el humor, la sátira, la crítica política gráfica, impresa, podemos entonces aplicar algún método que nos permita enseñar a nuestros estudiantes de historia del arte, de historia política, económica, a hacer otro tipo de historia que no sea solo la historia basada en documentación escrita. Así surge el uso del método Panofsky para la enseñanza o la didáctica de la historia. La iconología siempre tiende a plantear el abordaje didáctico de la historia mediante el uso o el estudio del método implantado en la escuela de Warburg y es conocido como el método Panofsky. Se hace énfasis en este método más que en el contenido visual, gráfico, en el contenido intelectual que expresan esas imágenes, en el contenido intelectual, en el contenido filosófico, político o teológico implícito en la iconografía que se presenta. Respecto a estos estudios iconográficos, María Rodríguez señalaba, cada obra de arte, sea cual sea su naturaleza, debe ser entendida y analizada como una expresión cultural mucho más compleja que un combinado más o menos armonioso. ¿A qué se refería María? El método Panofsky nos permite analizar la iconografía en los medios impresos a partir de lo que tratan de transmitir esas imágenes, más que verlas como un conjunto de formas, ¿ok? Tratar de pensar cuál era la época, el momento, el contexto histórico y social en el que se estaba dando la imagen, por qué, cuál era el pensamiento y las ideas políticas del autor, el caricaturista o el autor gráfico de la imagen, y todos esos aspectos que acompañan la imagen. En este sentido, el método Panofsky está conformado por tres fases o tres etapas. La primera etapa es el nivel pre-iconográfico, que permite hacer una interpretación primaria o natural de la obra, sin pensar en las ideas filosóficas e intelectuales que trata de transmitir. Es ver la imagen y decir, en el caso de la imagen que nosotros tenemos en esta lámina, bueno, vemos un conjunto de personas, algunos son niños, no quieren escuchar lo que el Señor está diciendo, parece estar en un espacio público. Eso nos llevaría al nivel preiconográfico. Una vez completado el nivel preiconográfico, vamos al nivel iconográfico. Este trata de desentrañar los contenidos temáticos afines a la figura. Va a involucrar un grado lógico de análisis de la misma. Bueno, en este sentido nosotros podemos ver primero que el periódico El Hijo del Aguizote era un periódico del siglo XIX, eh, mexicano, de principios del siglo XIX mexicano. eh, Parece que trata de tocar algún aspecto crítico respecto a la política. Y ahí termina
el nivel iconográfico. El nivel profundo que requiere una investigación ardua de parte del historiador es el nivel iconológico, en donde se presenta la explicación del significado intrínseco o dimensión profunda de la obra. Requiere estar familiarizado, por supuesto, con el contexto que rodea la creación de la obra, el contexto social, político, económico, todo el contexto global que encierra la creación de la obra. Y eso nos va a ir permitiendo construir un discurso histórico. Ya adentrando formalmente en los casos de estudio, este primer caso de estudio que nosotros mostramos de Brasil, en la Brasil del siglo XIX, esta es una imagen de la revista Ilustrada de Brasil del año 1896. El lema de la revista era decir la verdad, combatir los abusos e impartir la justicia. Siempre el humor estuvo presente en la producción gráfica e intelectual de la segunda mitad del siglo XIX del Brasil, en donde se participaban activamente en debates que se generaran, ya fueran a través de la crítica a los nuevos productos o costumbres importados del viejo mundo o de asuntos políticos. En el caso particular de la revista Ilustrada de Brasil, el autor de todas las ilustraciones de todos los volúmenes de la revista fue Angelo Agostini, quien también era el, el creador o el lanzador de la revista, y su principal objetivo era plasmar en sus caricaturas eh, una crítica muy fuerte a lo que fue el proceso abolicionista de la esclavitud en el Brasil de la época. Las caricaturas superaron todas las dificultades del uso del lenguaje escrito, como mencioné previamente. Brasil era uno de los países donde la gran población era analfabeta. Y pues para esa población analfabeta, las caricaturas superaron esas dificultades. Tras la abolición de la esclavitud en el año 1888, los caricaturistas en Brasil comenzaron a criticar la falta de asistencia a los esclavos liberados mayores de 60 años y sugirieron la creación de asilos para albergar a los indígenas. No significa que el único objetivo de la revista Ilustrada de Brasil fue solamente protestar o hacer críticas al tema de la abolición de la esclavitud, sino en general críticas a la política de Estado. Las críticas del caricaturista Agostini a la sociedad brasileña y a sus principales autores se alineaban con la situación sociopolítica de la época. Como un segundo ejemplo de medios impresos, en el Brasil tenemos el Museo Universal Jornals das Famílias Brasileiras, que fue como una implantación de lo que fue la revista ilustrada Museo Universal de Madrid. Eh, Fue un periódico que circulaba en Río de Janeiro y se publicó entre los años 1837 a 1834. Como lo vemos en la lámina, se encargaba de publicar historia natural y era parte de la colección del proyecto de rescate de la memoria hemerográfica del Brasil. Se componía principalmente de textos e ilustraciones creados especialmente en el extranjero, pero que eran adaptados todos sus textos y todas sus ilustraciones al público brasileño por Villeneuve y Cia. Las imágenes eran completamente importadas. El museo circuló durante 6 años continuos y publicó un promedio de 200 ilustraciones por año. Siguiendo con nuestros casos de estudio, México tiene una vasta y amplia producción eh, de prensa, especialmente de prensa gráfica. Fue muy complejo decidir qué medios gráficos mostrar en esta muestra de casos de estudio. Seleccionamos uno de ellos, fue el periódico La Orquesta. En las imágenes, que me permitiré agrandar un poco, vemos dos imágenes diferentes de dos tomos y números distintos de la revista La Orquesta de 1861 y la otra de 1863, en donde vemos la imagen de la ley de
de la ley de desmoralización que vuelve a tan cambiada como antes. Es una crítica a esa ley que no tuvo una vigencia específica. Y en el tomo del año 63 vemos cómo pues se hace una crítica dura al gobierno en general y cómo tiene a la población en pobreza. Algunos aspectos técnicos de la ficha técnica de esta revista los podemos ver en la lámina. Fue un periódico omnisticio. ¿Qué significa el término de ser periódico omnisticio? Periódicos que se hacían decir que todo lo sabían o que sabían de todos los aspectos sociales y políticos del momento. Circuló entre el año 61 y el 75, era de buen humor y con caricaturas políticas introducidas por sus editores, Carlos Razarín y Constantino Escalante. Estas caricaturas se han considerado por los autores estudiosos de la prensa mexicana de la época como la fuente original de las caricaturas políticas de México, pese a que hubo una publicación previa a la orquesta que presidió en el tema de las caricaturas. Fue un periódico de oposición liberal frente a los gobiernos de Juárez y de Porfirio, es decir, que era completamente de oposición a los gobiernos del momento y durante su periodo de existencia a estos dos gobiernos en particular. Circulaba bisemanalmente solo en la Ciudad de México. Circularon a manera de caricatura los personajes más importantes de la película, de la política mexicana, perdón, entre el año 61 y el 77. No fue de corte partidista, es decir, no eh, militaba en las filas de ningún partido político, no estaba casada con ningún candidato de la época, criticaba a ciertos liberales incluso, y especialmente pues a estos dos gobernantes. Como segundo caso de estudio, presentamos la revista El Hijo del Aguizote, que circuló en México también. El lema de esta revista era La voz del pueblo, azotes de los tiranos. Era un semanario crítico al gobierno de Porfirio Díaz. El nombre evocaba al periódico El Aguizote, que fue previo a este periódico, que se fundó en el año 74, 1874, y que hizo oposición frontal a Sebastián Lerdo de Tejada. El hijo del aguizote fue un símbolo de la oposición a la dictadura porfirista y contribuyó a construir las bases ideológicas de la Revolución Mexicana. El fundador de este periódico fue Daniel Cabrera, y en grande podemos ver dos imágenes del tomo 7 del año 1892, en donde vemos a la presidencia y al México maltratado de la época. Y acá vemos el programa progresista como un acto de magia, en donde se hace la crítica. El autor, en la introducción al periódico en su primer volumen, decía: pues señor, heme aquí, caros conciudadanos, tengo necesidad de presentarme. Sí, pues soy el hijo del aguizote, no del famoso rey de México, porque no tengo trazas de ser Wismosín, sino de las esperanzas de ser martirizado. No, señores, soy hijo de aquel aguizote que, tridente en ristre, arremetió contra el señor Buendiente, esperando que los señores de Tuxtepec sacarían al güey de la barraca. Eso es parte del extracto de la introducción al primer volumen de esta revista. Como último caso de estudio, tenemos al diablo, del cual ya he hecho mención en varias oportunidades durante esta presentación, el diablo en Venezuela. Acá nosotros vemos una imagen de una de las presentaciones de los números del diablo del año 1890 y una explicación sobre la caricatura que la acompaña. El periódico fue denominado Periódico Festivo Ilustrado, circuló entre el año 1890 y 1893 y fue fundado por Salvador Presas.
Era un periódico satírico que desde el mismo título y por su bajo costo en comparación con otras publicaciones periódicas ilustradas de la época, en el caso de Venezuela, pueden percibírseles su carácter crítico y adverso a las corrientes oficiales del momento. Otro caso bien interesante, muy parecido al ejemplo que minutos atrás presentamos sobre el periódico El Muchacho, es el periódico La Cucaracha, que era caricatura escrita. La cucaracha apareció en el año 1896, ya para finales del siglo, con punzantes dardos satíricos contra el liberalismo amarillo posterior a Guzmán. Contenía caricaturas e ilustraciones que representaban la decadencia del debate político, las elecciones y sus candidatos. Estuvo también interesada en los sucesos de la Guerra de Independencia en Cuba y el auge de la doctrina Monroe como claves críticas de la política latinoamericana. Era una prensa de tipo jocoseria. En Venezuela se le ha denominado a la prensa de tipo jocoseria ese tipo de prensa que es burlesca, que es jocosa, que es amena, entretenida, pero con un trasfondo ideológico serio. Por supuesto, el objeto de su burla eran los partidos del momento, el gobierno si lo estaba haciendo mal, etcétera. Y su mensaje era muy aleccionador y moralizante. Quienes militan en alguno de los dos bandos en conflicto, es decir, quienes dirigían el gobierno en el momento, incluso caían y eran objetivos de críticas de este tipo de periódicos. En la imagen que nosotros vemos el periódico La Cucaracha, que era un periódico, como ellos se denominaban, satírico, y su lema era bien interesante: órgano fidedigno de toda la cofradía de sabandijas y comadrejas. La redacción está compuesta por alacranes, sapos y culebras. Entonces era bien interesante. Ok. Continuando con la presentación de este trabajo, como último caso de estudio de prensa satírica, de crítica política venezolana de finales del siglo XIX, tenemos el periódico La Cucaracha. Ellos se autodenominaban un periódico satírico. Apareció en el espacio público en el año 1896 con punzantes dardos satíricos contra el liberalismo amarillo posterior a Guzmán. Contenía caricaturas e ilustraciones que representaban la decadencia del debate político, las elecciones y sus candidatos. También estuvieron interesados en los sucesos de la Guerra de Independencia de Cuba y el auge de la doctrina Monroe como claves críticas de la política latinoamericana. En particular, este periódico, denominado La Cucaracha, como podemos ver, no solamente se enfocaba en el acontecer político y social venezolano, sino en el contexto convulso del siglo XIX que lo rodeaba en Latinoamérica. Era una prensa de tipo jocoseria. En Venezuela se ha denominado a la prensa de tipo jocoseria ese tipo de prensa que es jocosa, amena, entretenida, divertida para el público, pero que el mensaje detrás de ese humor era un mensaje de tipo serio, mensajes de críticas políticas y críticas sociales, con mensajes de tipo leccionadores y moralizantes. Quienes dirigían al gobierno y militaban en algunos bandos en conflictos también eran parte de las críticas de los periodistas y escritores de este periódico. No todos los periódicos, en Venezuela en particular, eran o llevaban caricaturas impresas. Muchas de sus caricaturas, como lo vimos en láminas anteriores con respecto al periódico Los Muchachos, ellos hacían caricaturas y críticas jocoserias, pero de forma únicamente escrita. Como nosotros podemos ver, me voy a permitir agrandar nuevamente esta lámina, podemos ver que el lema de este periódico denominado La Cucaracha, se decían que era un órgano fidedigno de toda la cofradía de sabandijas y comadrejas, y que la redacción estaba compuesta por alacranes,
sapos y culebras. Entonces vemos que se referían a las personajes que trabajaban y colaboraban en la redacción de los escritos de la revista como alimañas de ese mundo. Como reflexiones finales a este trabajo, pues eh, entendemos que la caricatura política puede contribuir ampliamente y de manera firme en la creación de una conciencia social contestataria en todas las latitudes del mundo, no solo en Venezuela, Brasil y México, que son nuestros casos de estudio, sino en todo el globo. Este, Habiendo sido Francia la pionera en este tipo de material impreso y gráfico para las críticas de la sociedad y de los gobiernos. La combinación de la imagen y la palabra, que concede alto valor expresivo y su condición entre el arte y el periodismo, le convierte en un espacio propicio para la transmisión de mensajes sociales y políticos. La caricatura tiende a ser una forma de discurso de gran riqueza. Esos discursos que no ocupan el poder, los discursos que delatan, los discursos que denuncian, esos son los discursos que se forjaron en la caricatura en Latinoamérica en los medios impresos del siglo XIX, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Escasos son los casos de la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, vimos un ejemplo de un periódico en México para principios de siglo. Enseñar a los futuros historiadores la lectura y correcta interpretación de la imagen en todas sus formas como objeto de estudio proporciona al historiador y en especial al historiador de la cultura un testimonio útil. Ella es considerada una fuente primaria para los estudios históricos hoy en día. Se plantea el uso del método de la Escuela de Warburg, el método Panofsky, para apoyar la investigación histórica. Para interpretar el mensaje es sumamente importante el mensaje que viene inmerso en nuestras imágenes, estar familiarizados con los códigos culturales. ¿Qué significa estar familiarizados con los códigos culturales? Es sumamente importante entender y comprender el contexto político, el contexto social que se vivía en torno a la época de la creación de la imagen, de la creación del periódico, de los caricaturistas, ilustradores y autores de esas imágenes, cuáles eran sus pensamientos políticos, sus influencias filosóficas y políticas que los inducen a crear estas formas de expresión de sus ideas y de sus pensamientos. En el discurrir de la historia, las imágenes tienden a irse transformando en el tiempo y quedan muchas veces sometidas a diversos procesos de metamorfosis, pseudoforsis, vida y previdencia, con lo cual es sumamente importante esta familiarización con los códigos culturales y con el contexto histórico del momento y social y político del momento de la creación de la imagen. Con esto finalizamos la presentación de este trabajo. Muchas gracias, especialmente a la Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, por la invitación a la participación en este encuentro entre todos. Muchas gracias y feliz tarde. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente acá en la mesa 27. A continuación estaremos viendo la ponencia del doctor Jesús Eloy Gutiérrez, denominada Recepción de Teresa Carreño en México durante el año 1901. La mirada de la prensa mexicana hacia esta figura venezolana. Los dejo con el doctor Jesús Eloy Gutiérrez. Muchas gracias, profesora. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Como ya se ha mencionado, la recepción de Teresa Carreño en México durante 1901.
la mirada de la prensa mexicana. Voy a entrar de lleno al tema y lo primero que debo mencionar es que el arribo de la reconocida concertista internacional Teresa Carreño a México fue considerado un evento social de gran importancia, al punto que la venezolana fue condecorada con una corona de plata y el ministro de Finanzas de la administración de Porfirio Díaz también la obsequió como un banquete. Teresa llegaba a México en la plenitud de su carrera y en el marco de una gira americana iniciada a finales del año anterior que abarcó Estados Unidos, Cuba y Canadá. Sus presentaciones se realizaron en el Teatro del Renacimiento y en el Jockey Club entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Su presencia fue registrada en extenso por El Imparcial, El Popular, El Mundo Ilustrado, El País, El Tiempo, El Correo Español y La Nación Española. Este trabajo busca analizar la recepción realizada por la prensa mexicana a Teresa Carreño durante esta gira. La documentación nos arroja dos momentos claros. El primero es la preparación previa a su llegada y el segundo es la crítica musical generada en torno a sus conciertos. Con esta investigación, que forma parte de un proyecto biográfico más general sobre el artista, se busca presentar una circunstancia poco conocida y menos investigada de quien fue la primera artista latinoamericana en recorrer infinidad de países y cultura con su arte, la interpretación del piano. Con ello, Teresa fue una especie de embajadora cultural apoyada en la música, especialmente en el piano. El trabajo está estructurado en tres partes. En la primera se realiza una síntesis biográfica del artista que nos permita luego analizar la preparación de la visita, que es la segunda parte, y la recepción que generó sus presentaciones en México, que es la tercera parte. Así comenzamos con la primera parte, una artista universal. Una artista universal. Y lo primero que hay que decir es que Teresa Carreño fue la primera mujer pianista de la historia en alcanzar, en lograr fama mundial. Sus interpretaciones se caracterizaron por una fuerza física e intelectual única que le dieron ese sello que marcó su carrera como concertista reconocida internacionalmente. De igual forma, Teresa Carreño es la síntesis de una tradición musical de 2 siglos, desde Beethoven, pasando por Franz Liszt y todas las grandes figuras del romanticismo musical. Sin embargo, ese camino hacia la cumbre no estuvo libre de fatalidades. Su vida se desenvuelve entre esas fatalidades y la gloria. Por ejemplo, una vez que emigra a Estados Unidos, durante su infancia, la familia Carreño se queda sin recursos económicos y ella tiene que asumir el rol de ofrecer conciertos para mantener a esa familia. Cuando hace su primer viaje a Europa, su llegada al viejo continente se produce en medio del naufragio del barco donde viajaba. Entre 1886 y 1885 atraviesa momentos bien difíciles en su vida personal. Muere su madre a los 13 años de edad, muere su padre a los 21 años, se convierte en madre de 4 niños, su primer esposo la abandona, pierde a su hija Emilita, fallece su hija Lulú de apenas 3 años y otro bebé de 1 mes. Es decir, es un ser humano que desde temprana edad estuvo fuertemente estremecido por diversas circunstancias. Esos hechos van a configurar la férrea personalidad que vamos a encontrar años más tarde en Teresa Carreño. Hagamos una breve cronología para entender la historia de este personaje. Existen 4 momentos que son fundamentales
que nos permiten entender su biografía. Una primera etapa que es la época de niña prodigio que ubicamos entre 1853 y 1862, que concretamos básicamente desde el momento en que sus padres descubren sus dotes para la música hasta su debut en Nueva York en el año de 1862. Una segunda etapa, que es la época de concertista famosa entre 1862 y 1868, es el momento de esa niña prodigio que en breve tiempo se transforma en una concertista famosa que todo el mundo quiere escuchar. Una tercera etapa que hemos llamado la época de la Carreño entre 1868 y 1889, es el momento en que ella demuestra su personalidad como músico y hace su experiencia con el canto de la ópera. Luego, la última etapa, que es la época de la Valquiria del piano entre 1889 y 1917, es su consagración como concertista de fama internacional, profesora de piano y divulgadora universal de la música clásica. El trabajo que presentamos se ubica justamente en esta última etapa. Así paso a la segunda parte de la ponencia, que es la preparación de la visita. En México, en cuya capital su llegada fue considerada como un evento social de gran importancia, especialmente para la élite y los grupos de poder dominantes, su presencia generó gran expectativa. México estaba regido entonces por el porfiriato, una dictadura militar y personalista que gobernó el país entre 1876 y 1911. Era una época de una profunda desigualdad social, una modernización muy selectiva y una marcada influencia de la cultura europea, especialmente el positivismo. La élite sentía admiración y emulaba la arquitectura, la moda, las costumbres y las artes de Francia. La prensa de la capital mexicana, muchos días antes de su visita, fue unánime en dar a conocer quién era ella. Por ejemplo, el Imparcial, Diario de la Mañana, que era un periódico oficialista, en una nota de comienzo de febrero anotaba: todos los críticos del día convienen en que Teresa Carreño está a la cabeza de los pianistas modernos. Su ejecución, sus conocimientos técnicos son perfectos y cautivan aún a aquellos que pretenden no admirarse de nada. Es bien sabido que en su primera presentación en Alemania causó gran entusiasmo por sus peculiaridades artísticas y modo expresivo de tocar. Ese mismo periódico, unos días más tarde, en un nuevo artículo dedicado al artista, advertía que los más reputados cronistas del arte musical en Nueva York han emitido juicios entusiastas respecto a la pianista venezolana. Por lo tanto, recurren a comentarios de diversos diarios estadounidenses para reconocer el natural entusiasmo que existe en los círculos mexicanos por la llegada de la venezolana. Por otra parte, en las páginas del semanario El Mundo Ilustrado se le recibía con estas palabras: México, que siempre ha tenido la suerte de atraer a los grandes artistas de cualquier género a su seno, cuenta ahora con una pianista de excepcional valor, Teresa Carreño, venezolana de origen. Ha recorrido todos los teatros, ha recibido ovaciones de todos los públicos y saboreado la miel de todos los éxitos. Es una mimada de la gloria y de la fortuna. El mismo periódico, unos días más tarde, dedicó la columna de Luis Urbina a la artista venezolana, bajo el nombre de Impresiones de la Semana. En primer lugar, hace una descripción de la personalidad de Teresa. Teresa Carreño tiene lo que necesita: corazón grande, sentimiento hondo, energía varoniles, delicadeza femenina y suavidades, rebeldías y sumisiones, una mezcla de aliento y languideces, de firmeza y ternura, de amalgama de elementos disímulos, de poder y debilidad, que le dan un carácter y una personalidad
esencialmente propios y que le permiten, por su extensión, pasar con rapidez de lo trémulo a lo apacible, de lo rudo a lo tierno, de lo complicado a lo simple, del golpe a la caricia, de la borrasca al iri. Y párrafo seguido pasa a destacar sus cualidades artísticas. Dice el autor, sus cualidades artísticas son muchas y están educadas con gran esmero. Ha vencido las escabrosidades de la técnica, ha triunfado sobre la materia, ha dominado el músculo. Largos y perseverantes estudios empezados en la niñez, vigilias fatigosas, incalculables días de trabajo, todas esas ocultas tareas de Hércules, de los virtuosos, de los cuales la multitud no se da cuenta ni sospecha, ni han hecho de Teresa Carreño una pianista soberana. Pero lo que la guió desde niña, que enderezó su espíritu hacia lo alto, lo que la hizo dueña del arte, intérprete grandilocuente de los maestros, fue su gran intuición, su clarividencia, su caudal de pasiones y energía, su riqueza de emociones, su tesoro de inspiración, su genio. Por esta razón, finalizaba el escritor, hemos comprendido que una mujer así no es una reina, no es una pianista, no es un artista, es el arte entero que no tiene sexo, ni obstáculo, ni límite, ni horizonte. En ese mismo tenor es la nota aparecida en el diario católico El País. Ahora, volviendo al Imparcial, el mismo día de la presentación de la pianista en el Teatro del Renacimiento, publicó en primera página a 2 columnas una reseña con una caricatura en la cual, además de anunciar que el público mexicano la esperaba con entusiasta ansiedad, transcriben parte del artículo del compositor y profesor Gustavo Campa, aparecido en el diario El Mundo. El Imparcial también se hizo eco de los anuncios que promocionaban la venta de abonos para la temporada, los cuales estuvieron disponibles en el almacén Gran Repertorio de Música de Ad Banner y Levien, sucursal Compañía Anónima, ubicado en San Francisco 11, cuyos propietarios fueron los responsables de la gira del artista y quienes igualmente contribuyeron a la reseña de los recitales. De esta forma pasamos a la tercera parte de la ponencia, la recepción de Teresa Carreño en México. Del primer concierto, El Imparcial hace una descripción del evento que permite trasladar al lector a ese tiempo y lugar. Comienza hablando del público asistente, el cual considera selecto, escogidísimo, reverente, aunque no tan numeroso como lo merece la célebre artista. Cuenta el cronista que apenas Teresa salió al escenario, recibió un afectuoso saludo de la concurrencia, porque desde luego atrajo simpatías la arrogante figura de Teresa Carreño. La reseña describe a Teresa Carreño físicamente como una mujer hermosa, de cuerpo robusto y alto, con una expresión de firmeza y fuerza en el rostro, pero con una mirada llena de bondadosa dulzura. Cuando se sentó al piano, se hizo un religioso silencio y se notó que era una maestra del instrumento. El público se sintió atraído y conmovido por su interpretación, que iba desde la sonata de Beethoven hasta la polonesa de Chopin. El entusiasmo del público fue creciendo hasta volverse delirante. La primera parte del concierto terminó con una ovación imponente. El público, descrito como serio, grave y selecto, se puso de pie para gritar vivas y aplaudir loco de emoción. A partir de ese momento, el dominio de Teresa Carreño sobre sus oyentes fue total. El citado periódico, como complemento a la reseña antes citada, publicó también un artículo enviado por el pianista y compositor mexicano Ricardo Castro, bajo el título Impresiones. Castro
es considerado como el último romántico del porfiriato. Incluso al poco tiempo de esta nota, el gobierno mexicano le otorgaría una beca para perfeccionar su carrera, la cual le permitió visitar varias ciudades europeas, tales como Roma, Berlín, París, Milán, Bruselas, Leipzig y Londres, en las cuales dictó cursos, conferencias y ofreció conciertos. En esa oportunidad estudió con Teresa Carreño, a quien, como agradecimiento, le dedicó una composición. Castro era conocido en Venezuela al menos desde 1883, ya que el gobierno de México seleccionó varias de sus obras para enviarlas a Venezuela como parte de la conmemoración del centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Castro quedó impresionado con la interpretación de la Carreño y consideraba que es digna de la celebridad de que goza en todo el mundo. Comenta, entre otras cosas, Castro, y es que la señora Carreño se excede a sí misma y llega a traspasar los límites que la naturaleza impone a su sexo, alcanzando una potencia, una energía enteramente viriles, hasta asumir a veces las proporciones de un verdadero Hércules del piano. La sonata Opus 27, número 2 de Beethoven, tocada con un clasicismo que quizás no habíamos oído antes, fue su primer triunfo. En resumen, el éxito de la Carreño fue grande, soberbio, colosal, siendo aclamada con entusiasmo que rayó en el delirio, lo cual indica que nuestro público, y lo hacemos constar con una positiva satisfacción, tiene cultura artística y sabe comprender y juzgar con sano criterio a las celebridades que nos visitan. Otros periódicos de la capital mexicana destacaron su ejecución viril, la consideraron la soberana del piano y hasta la compararon con el famoso pianista polaco Penderecki, que recientemente se había presentado por invitación del presidente de la República. Opiniones como esas encontramos, entre otros, en el Correo Español. A su vez, la Nación Española comentaba que son indiscutibles los talentos de la señora Carreño. Su actitud en el piano es donairosa, su técnica es exquisita y frasea con delicadeza, dando colorido diferente a cada una de las obras que interpreta. Comentario del mismo tenor podemos encontrar en el Popular del 28 de febrero del mismo año. Sobre el segundo concierto, el Imparcial también dio cuenta del éxito alcanzado por Teresa, considerando aún más ruidoso, más expresivo, más vibrante que el de la primera audición. Esta vez, según el cronista, el público ya preparado por el primer concierto se dejó subyugar por el poderoso talento del artista. Esto debido a que Teresa Carreño es fuerza, es voluntad, es energía, pero a la vez es pasión, delicadeza, dulzura. ¿Qué extraña amalgama?, se pregunta. El tercer concierto también fue motivo de interés para la prensa, presentado como el tercer triunfo del artista. Se comentó que el furor que había generado los primeros conciertos motivó que un grupo considerable de personas solicitaran a los empresarios que se ofreciera una nueva función a precios populares, la cual se llevó a cabo en el mismo Teatro del Renacimiento. En relación al último concierto ofrecido por la Carreño en México, el Imparcial comentó que la matiné del domingo fue la última ovación de Teresa Carreño, quien, según su propia frase, tocó estimulada por los aplausos latinoamericanos como si tuviese en su patria. Comentaba también la prensa que indudablemente Teresa Carreño en México debió sentirse como en su casa, en su tierra natal, porque además de Cuba y España, este país de los que ella había visitado era el único que se hablaba su lengua nativa y tenía tanta cercanía cultural con Venezuela que le atraía tantos recuerdos. Sabemos por un cronista que el público de México la había enamorado porque reconocía su mérito interpretativo.
Comentaba la propia artista, un periodista, en una entrevista en México, que en México ella se sentía rejuvenecida. Decía, yo no me siento ir de México, no me quiero ir de México, me llevan. Para el cronista de esta nota que afirmaba como Calderón, simplemente la venezolana salía ilesa de la prueba, porque su triunfo se debe a su amabilidad y a su gran mérito, lo cual le valió el aplauso de todos los maestros y discípulos. La viva simpatía unánime que otros artistas taciturnos no lograron más que un grupo de admiradores. Su presencia ha sido una gran enseñanza. Por eso comenta, la señora Carreño no sabe el mérito de su triunfo, no nos conoce, aunque él reprocha lo que él considera una gran contrariedad, el no haber tocado alguna pieza de autores mexicanos. Pero asoma la esperanza, según el cronista, que en su próximo concierto en Berlín, ella tocaría el concierto en la menor de Ricardo Castro. El resto de la prensa, como solía ocurrir en todos los sitios que visitaba el artista, no escatimó esfuerzo en elogiar su arte. El Correo Español daba cuenta del furor generado por la caraqueña en el Teatro del Renacimiento. Primero en los hombres de distintas profesiones, y se sorprende que quienes como chiquillos, estos señores banqueros, comerciantes y estadistas, se desbordan en bravos entusiastas, olvidando por completo los asuntos económicos y los negocios de Estado. Pero eso era poco, porque para todo el teatro, pues la presencia en México de Teresa era una especie de revelación que originaba que el recinto se convirtiera en un solo estruendo, algo frenético que ni siquiera la dama encopetada podía contener, ya que aplaudía hasta romperse los guantes. Ese periódico la consideraba como el hada del piano, opinión que compartía el país, que se expresó de la siguiente manera. En nuestro cielo de arte ha brillado una estrella de primera magnitud, un meteoro luciente que nos ha deleitado con sus resplandores, la admirable pianista Teresa Carreño. Agregaba, Teresa Carreño es un hada del piano, una pianista aduna maravillosamente la corrección y subyuga al auditorio a recorrer con ágiles y esculturales manos el campo morfino del teclado. Por su parte, el popular relataba un percance que tuvo el artista en su segundo concierto. Cuando daba las gracias, tropezó con una duela saliente del foro. Estando a punto de caer y sufriendo una luxación en el pie derecho, sin embargo, a pesar del dolor y la incomodidad, no se aminaló y continuó arrancando notas al piano Steinway. Por lo tanto, vamos a pasar ya al epílogo para ir cerrando. En esta época, el compositor húngaro Béla Bartók, una de las figuras más destacadas de la música de la primera mitad del siglo XX, argumentó sobre la Carreño que su fuerza y técnica son grandiosas, simplemente dignas de ser admiradas. Era justo lo que los mexicanos que la escucharon y apreciaron su belleza le hicieron sentir. Luego de su último concierto salió para Dallas, donde tomaría el tren que la retornaría momentáneamente a Nueva York y luego, por supuesto, a Europa. Cada vez más la salud de Teresa se resentía, como lo podemos apreciar en su gira de este año de 1901, cuando era evidente que a consecuencias de sus constantes viajes le ha supuesto un gran desgaste físico que no le ha permitido cumplir con uno de los programas pautados en Estados Unidos. En este país padeció
de un terrible ataque de neumonía que motivó que estuviera en cama hasta pocos instantes antes del recital. Teresa Carreño, la más grande artista latinoamericana de finales del siglo XIX y comienzos del XX, también incluyó a México en su itinerario de conciertos. Con ello inició la diplomacia a través de la cultura y la música. Su visita a la capital mexicana demostraba la importancia de este país en las redes globales de intercambios culturales que operaban entonces y nos da la pista para entender la dinámica sociopolítica del momento. Estos son simples datos que deben ser cruzados con la coyuntura específica de ese momento de la vida del artista y del proceso histórico general en curso. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada de esta tarde con la presentación ahora de Roberto Azuaje, que trae el tema Representaciones de la opinión pública sobre el bloqueo naval a Venezuela en la prensa venezolana, estadounidense, mexicana, española y británica entre 1902 y 1903. Un tema muy importante. Así que bueno, tiene la palabra Roberto. Muchas gracias. Ajá. Eh, el bloqueo naval, ah, el bloqueo naval a Venezuela de 1902 a 1903, una intervención militar de Gran Bretaña, Alemania e Italia en aguas venezolanas, con el objetivo de forzar a Venezuela a pagar sus deudas e indemnizaciones a ciudadanos de estos países por daños ocasionados en las guerras civiles venezolanas de años anteriores. Este evento se desarrolla en un contexto de competencia internacional, el nuevo imperialismo, entre las grandes potencias industrializadas, que buscan expandir su influencia eh, a nivel mundial, incluyendo en el Caribe y América Latina. Aquí chocan los intereses de los Estados Unidos, que buscan asegurar su primacía en el continente americano, Gran Bretaña, que aspira a mantener su posición como principal potencia mundial, y Alemania, que desea extender su influencia y obtener un puesto entre las grandes naciones del mundo. Vene- Venezuela, gobernada en 1902 por el presidente Cipriano Castro, enfrenta una severa crisis política y económica detonada por la caída en los precios del café y las consecuencias de sucesivas guerras civiles que llevan al país a una situación de bancarrota y a tener que buscar crédito en el exterior. El país se encuentra en una situación de deuda crónica exacerbada por una serie de onerosos contratos con empresas extranjeras a finales del siglo XIX. La tensión incrementa cuando Castro suspende los pagos de la deuda externa a principios de 1902, citando las necesidades de la guerra civil. Venezuela atraviesa el mayor conflicto armado desde su guerra de independencia, la llamada Revolución Libertadora, cuando los grandes caudillos regionales, que inicialmente habían apoyado la llegada de Cipriano Castro al poder, se alzan en contra de las medidas centralizadoras del presidente. Haciendo eco de las peticiones de protección de sus ciudadanos residentes en Venezuela, Inglaterra, Alemania e Italia deciden intervenir por medio de un bloqueo naval, buscando además poner a prueba la doctrina Monroe, creyendo que los Estados Unidos no intercederían en favor de un país débil como Venezuela. La crisis de inicio en la medianoche del 8 o 9 de diciembre de 1902 con el desembarco de infantes de marina ingleses y alemanes en el puerto de La Guaira, junto con la llegada de una flota conjunta anglo-alemana que establece un bloqueo naval de los principales puertos del país, eh, y capturando en el proceso la pequeña flota de guerra venezolana. El bloqueo se extiende por 2 meses, durante el cual se producen incidentes como el hundimiento de las cañoneras venezolanas Totumo y General Crespo, y el bombardeo de las fortalezas de Puerto Cabello el 13 de diciembre de 1902,
y San Carlos de la Barra en el lago de Maracaibo en el 17 y 21 de enero de 1903. En, en los Estados Unidos comienzan a presionar por una solución diplomática, sospechando de las intenciones alemanas en el continente, y la opinión pública en Gran Bretaña se hace hostil a la alianza con Alemania, una potencia rival. El presidente Castro solicita llevar el asunto a arbitraje, presionado por la burguesía comercial de Caracas que teme un conflicto prolongado. Solución aceptada por las potencias. El acuerdo se firma el 13 de febrero de 1903, los llamados Protocolos de Washington, que estipulan que que las indemnizaciones serán, eh, el monto de las indemnizaciones será decidido por una serie de comisiones mixtas y un porcentaje de los ingresos aduanales de Puerto Cabello y La Guaira será destinado al pago de la deuda. La- Cualquier disputa frente a su distribución sería referida al Tribunal Internacional de la Haya. Este acontecimiento no es solo un incidente aislado, sino que forma parte de una dinámica global. La los crecientes roces entre las potencias que eventualmente culminarán en la Primera Guerra Mundial. Esta pugna es percibida de distintas maneras por las partes en disputa y esta percepción se refleja en la literatura, en la cultura, en la prensa, etc. Esto es lo que el historiador francés Roger Chartier denominó como representación. Estas nos pueden mostrar cuáles son las disposiciones que gobiernan el modo de ser de las personas y su modo de ver el mundo. Siendo la prensa el único medio de comunicación de masa existente en la época, bueno, todas estas impresiones quedan aquí testimoniadas. En Venezuela, la prensa es afectada por una serie de circunstancias relacionadas principalmente al acoso gubernamental y el precario estado de las comunicaciones, lo que provoca que las noticias se publiquen con retraso y, y que la prensa en esta época sea todavía de carácter incipiente y de poco alcance. Los periódicos son presionados para seguir la línea oficial. Durante la administración de Cipriano Castro, algunos son cerrados y sus directores encarcelados. Sin embargo, en un contexto de amenaza externa, la prensa apoya al gobierno, cubriendo ampliamente el bloqueo y las negociaciones diplomáticas. En la respuesta de la prensa al bloqueo destacan varios matices. En primer lugar, la exaltación patriótica. La población venezolana reaccionó con manifestaciones contra la agresión extranjera y la formación de milicias de voluntarios. Los periódicos apoyaron este sentimiento al publicar editoriales que llamaban a la defensa del honor nacional y a la unión en contra del enemigo externo. El gobierno de Cipriano Castro promulgó la amnistía general para los exiliados y los contingentes rebeldes que se sumaran a la causa nacional. Una de las principales figuras de oposición, el general José Manuel Hernández, es liberado de prisión y aparece junto a Castro en el balcón de la residencia presidencial. Su partido liberal nacionalista se unió a la causa y los diarios de este partido difundieron propaganda contra el bloqueo. Un ejemplo es esta caricatura que vemos en pantalla, publicada en el diario caraqueño La Prensa en enero de 1903. Muestra al presidente Cipriano Castro en el centro enfrentando a los enemigos externos a la izquierda y a los enemigos internos a la derecha, los generales dirigentes de la Revolución Libertadora. En el centro vemos a los contingentes nacionalistas anteriormente leales a la revolución, incorporándose para asistir al presidente. Además de motivar la resistencia, los diarios difundieron la posición de Venezuela durante la crisis, condenando el bloqueo como una agresión ilegal en contra de una nación, entre comillas, civilizada por las potencias europeas
posiblemente con el objetivo de apropiarse del territorio venezolano. Al mismo tiempo, el gobierno buscaba la ayuda de los Estados Unidos y la prensa sigue esta línea defendiendo la doctrina Monroe y la labor del ministro estadounidense Herbert Walcott Bowen, que fungió como representante de Venezuela en las negociaciones diplomáticas. La crisis también permitió a la prensa discutir los problemas nacionales, como veremos en un segundo. Este es un ejemplo de un artículo propagandístico. Este es del diario El Constitucional, un periódico político, el principal diario oficial de la época, que podemos leer. Este es del 10 de diciembre. Ayer ya en prensa, ayer ya en prensa nuestro diario lléganos con explicación del Averno la violación hecha al sagrado del territorio patrio por una soldadesca brutal al amparo de las banderas de un imperio y de una monarquía, es decir, dos de los más grandes poderes aristocráticos de la vieja Europa. A las armas es la aspiración de todo venezolano, sin quedar uno que rehuya las responsabilidades de los acontecimientos. Esto es un ejemplo de una editorial sobre la problemática nacional, atribuida al escritor venezolano César Sumeta, que aquí dirige una crítica a la clase dirigente, a la clase que había gobernado los destinos del país durante las últimas décadas, atribuyéndole la responsabilidad por la desgracia. Lee una frase que destaca es esta: la clase directora nomás, salvo una reducidísima minoría, es quien, por su honda corrupción, ha mantenido y mantiene el espíritu anárquico que ha dado al traste con las libertades y con el carácter de honor patrios. Eh, Podemos ver cómo existe una percepción común de la realidad. Hay entre los venezolanos una conciencia de nación. Esta nación es un país débil, azotado por las dificultades y a la merced de las grandes naciones de Europa y América. Hay un acuerdo de que debe cesar, que debe desaparecer de la realidad nacional la guerra civil y la corrupción para que Venezuela pueda sumarse definitivamente a la vía del progreso. En los Estados Unidos, la revolución industrial ha transformado a la prensa, convirtiendo a los periódicos en grandes empresas. Estas compiten fuertemente para atraer lectores, buscando crear publicaciones atractivas, tanto gráficamente como en su contenido. Eh, eh, Dedicándose principalmente al interés general y a las noticias en detrimento de la política. Entre 1901 y 1903, los diarios, apoyados por corresponsales y agencias de noticias como la Associated Press, ofrecen abundantes reportes sobre la situación de Venezuela. Habiendo tomado Cuba y anexionado Puerto Rico unos pocos años antes, hay preocupación por el papel de los Estados Unidos en América y su rol como, entre comillas, protector de las naciones americanas. El tema venezolano es de profundo interés al incrementarse los rumores de una acción armada por parte de Alemania contra este país. Surge un debate sobre el verdadero significado de la doctrina Monroe, si los Estados Unidos deben actuar como protector de las naciones americanas o si la doctrina es un simple instrumento para mantener influencia en el continente. Aunque algunos opinen contra recurrir a la fuerza para cobrar deudas y se alarman por las posibles intenciones de las potencias, la mayoría de los periódicos se inclinan por la versión menos altruista de la doctrina y llegan a apoyar las acciones contra Venezuela mientras no se produzca ocupación de territorio. Con la evolución de la crisis, la prensa adopta una postura más conciliadora con Venezuela y critica los excesos de las potencias, especialmente de Alemania. Auspicia una solución diplomática ante la percibida amenaza de una intromisión europea en los asuntos del hemisferio occidental. A ver, aquí vemos en esta caricatura proveniente del Washington Evening Star un ejemplo de la percepción inicial de la crisis. Vemos a Venezuela en el centro siendo apuntada por los cañones de las potencias europeas. El pie de la descripción lee:
atribuyendo al tío Sam la frase, busquen sus deudas, pero no tomen territorio. Aquí vemos un ejemplo en el New York Times de la postura menos altruista de la doctrina Monroe, más utilitaria, que tenemos maneras de mantener la inviolabilidad de la doctrina Monroe que son más directas y menos embarazosas que un involucramiento con gobiernos sudamericanos irresponsables. Esta doctrina fue creada para nuestro beneficio, para nuestra paz y seguridad, no para ellos. Los beneficios que llegan a las repúblicas sudamericanas de ellas son meramente incidentales. En cambio, aquí tenemos un ejemplo de una editorial publicada después del bombardeo al castillo de San Carlos de la Barra, condenando la conducta de Alemania, en un momento en que ya estaban en curso las negociaciones para terminar la crisis. Eh, que este lee peores modales internacionales que Alemania ha exhibido desde el comienzo de este ruinoso asunto venezolano han sido raramente observados por hombres civilizados. En la prensa, ahora tenemos la prensa mexicana. México, dominado desde hace más de 2 décadas por el régimen porfirista, la prensa escrita ha crecido gracias al, entre otros factores, la expansión del ferrocarril, que ha reducido los costos de producción y de transporte. Sin embargo, la mayoría de la población es analfabeta y la prensa es dirigida principalmente a la población educada de las ciudades. Además, la censura gubernamental afecta a los medios. Se busca despolitizar a la población con el pretexto de mantener la paz y el gobierno se preocupa por mantener a la prensa y a la opinión pública bajo control, subvencionando publicaciones afines y arremetiendo contra medios contrarios al régimen. La postura del periódico El Imparcial, el más importante de la época, es ilustrativa. Este diario, subvencionado fuertemente por el gobierno de Porfirio Díaz, muestra desprecio hacia la situación de Venezuela durante la crisis, usándolo como ejemplo de las consecuencias que acarrean la inestabilidad política y el incumplimiento de las obligaciones, culpando a Venezuela de su actual situación. Criticó, como en este artículo que vemos aquí, las comparaciones entre la situación de Cipriano Castro y la de Benito Juárez en 1862, retratando a este último como un líder que empleó el tacto y la diplomacia, mientras que Castro habría violado las normas internacionales por ejemplo, encarcelar a los ciudadanos extranjeros. Esta postura busca educar a los lectores, advirtiéndoles en contra del peligro de las insurrecciones armadas, sugiriendo que tales acciones podrían arruinar a la nación, que es presentada como más avanzada en su evolución política que Venezuela. Aquí vemos este artículo publicado en el Imparcial el 10 de diciembre de 1902 sobre el tema. Podemos leer: nunca se lamentará suficientemente el que los países hispanoamericanos den motivo para actos de hostilidad por parte de poderosos pueblos europeos. La revolución ha agotado la sangre y la energía venezolanas, ha despoblado sus campos y los ha hecho infecundos. Ha frustrado su porvenir brillante y ha hecho inútiles sus riquezas. Ha sembrado la desconfianza entre naturales y extranjeros. Ha logrado convertir un país rico y digno de posesión brillante en un yermo, objeto de la animadversión extranjera. Ese es el peligro de las revoluciones. Se juegan en ellas la independencia y la dignidad nacionales. A ver, esperen un momento, creo que acaba de... Ajá. Sin embargo, la opinión pública en general no coincide del todo con los medios oficiales. Esto lo podemos observar en la cobertura de estas publicaciones. Por ejemplo, La Patria, en un editorial de diciembre de 1902, describe a Venezuela como una república hermana y critica la intervención europea, recordando la situación de México en 1862. Aquí lo podemos ver, que lee
No es la conducta de Alemania, Inglaterra e Italia muy distinta de la que con nosotros usara Francia en 1836 y después de 1862. Entonces y aún hoy se considera en Europa como pueblos salvajes a las repúblicas americanas, con excepción de los Estados Unidos, y se ha procedido así siempre contra todos nosotros, con atroz felonía diplomática, procurando crear pretextos para medio justificar ante la parte culta de la humanidad el atentado de la fuerza resuelto combinado de antemano. Tras el bombardeo alemán al castillo de San Carlos de la Barra en enero de 1903, el imparcial cambia su posición, condenando el ataque y advirtiendo sobre sus repercusiones para América y para la doctrina Monroe. Sin embargo, aún justifica las acciones del gobierno mexicano, que se une al grupo de países acreedores que exigen ser tomados en cuenta en los pagos de la deuda venezolana. En pocas palabras, la respuesta a la crisis venezolana por parte de la prensa refleja que aunque la élite mexicana se ve a sí misma como en un estado más avanzado en su evolución política que Venezuela, y a México como una de las naciones, entre comillas, civilizadas del mundo, existe un sentido de solidaridad con Venezuela por su condición de nación americana atacada por potencias externas, producto en parte de la experiencia de 1862. En España, eh, disculpe, España entra al siglo XX tras un siglo XIX turbulento y lleno de conflictos, incluyendo guerras civiles y golpes de Estado, que culmina en la pérdida de sus colonias americanas en el desastre del 98. Desde la restauración de la monarquía en 1874 se establece un sistema político semiliberal, donde el rey se mantiene como jefe de Estado y el presidente del Consejo de Ministros, elegido por las Cortes, el Parlamento, ejerce el gobierno. El poder alterna entre los partidos conservador y liberal, aunque esta estabilidad institucional se basa en el fraude electoral sistemático manejado por los caciques o hombres fuertes de las regiones y pueblos que manipulan las elecciones a su favor. Los cambios de gobierno se producen de este modo antes de las elecciones, como producto de negociaciones previas, siendo resultando en las elecciones inevitablemente una mayoría para el partido que las convocó. Es en la práctica un régimen oligárquico. Sin embargo, la prensa florece en esta época gracias a la legislación más permisiva, aunque existen todavía restricciones en contra de los diarios políticos. Se adoptó un modelo periodístico informativo similar al de otras naciones industrializadas. En cuanto al tema del bloqueo de 1902 a 1903 en Venezuela, hay una división entre los campos liberal y conservador. En el primer caso, tomando como ejemplo el diario Heraldo de Madrid, los liberales condenan la intervención de las potencias en Venezuela como un acto violatorio del derecho internacional. El columnista Luis Bonafú expresa que, cito, no se encuentra causa fundada alguna para justificar el acto de fuerza, enfatizando la herencia española de los venezolanos, además de criticar al gobierno por haberse unido al concierto de los creadores de Venezuela. El diario condena igualmente la indiferencia inicial de Francia y de los Estados Unidos, ante los cuales hay una actitud de desprecio, producto de la derrota de 1898. Un supuesto acuerdo entre este país con Gran Bretaña y Alemania es descrito como una, entre comillas, nueva manifestación de la piratería internacional, cuyos efectos lloran España y las repúblicas sudafricanas, en referencia a las recientemente concluidas guerras Boer en África del Sur. Aquí leemos este artículo del Heraldo de Madrid del 15 de diciembre de 1902 que lee: mientras Inglaterra y Alemania en el alarde de fuerza pretenden imponerse a la República Venezolana, que es una nación civilizada, reproduciendo casi en los mismos términos aquel escandaloso conflicto franco-turco en el que se usó de la amenaza de los cañones para arreglar pleitos de cuartos, Inglaterra, Alemania y Francia o Italia permanecen cruzados de brazos ante la guerra civil desatada de un imperio como el de Marruecos, caído por completo en la disolución de la barbarie. Allá en Venezuela, donde alma y naturaleza, sangre e ideales, tierra y cielo, idioma y cultura afirman la personalidad española,
surge un general Castro con el temple de espíritu de los heroicos boers. Claro. Por otro lado, los conservadores prestan menos atención al conflicto. En este diario, El Universo, describe la reclamación como justa. Cito, y como en Inglaterra y Alemania piensan al presente en otra cosa que en apoyar con sus naves de guerra una reclamación por todo extremo justa, sin miras de ocupaciones territoriales, dedúcese que el conflicto planteado en el Mar de las Antillas no debe tener malas consecuencias para la paz universal. En general, la crisis venezolana es un asunto de segunda importancia en comparación con la guerra civil en curso en Marruecos, pero podemos ver que hay, por lo menos en algunos sectores de la opinión pública, sentimientos de fraternidad con las naciones latinoamericanas, producto de su herencia común, y una conciencia de España como, que aún como una potencia, aunque con una presente debilidad producto de la derrota anterior. En Gran Bretaña, el periódico se convierte en el siglo XIX en un factor común en la vida diaria, gracias a factores como la eliminación de trabas que impedían el desarrollo de la prensa libre, como los impuestos sobre el papel y el aumento de los índices de alfabetización. Esto permitió que más personas, especialmente de clases medias y bajas, tuvieran acceso a la prensa. Grupos que con la progresiva expansión del electorado durante el siglo XIX podían ahora participar en el proceso político y deseaban mantenerse informados. Ocurrió un proceso similar en los Estados Unidos con el abaratamiento de los costos de producción y el uso del telégrafo para transmitir las noticias, que transformaron la prensa en el principal medio de información administrado por empresas dependientes de los anuncios publicitarios y con énfasis en el periodismo informativo. Durante el bloqueo naval a Venezuela de 1902 a 1903, la opinión pública británica se divide entre conservadores y liberales. Los conservadores, representados por diarios como el Daily Mail y el Daily Telegraph, apoyan al principio la intervención en Venezuela. El país es descrito como mal gobernado y afectado por revoluciones crónicas. Eh, Aquí tenemos un ejemplo, diario, el diario galés Evening Express, que lee en este artículo del 9 de diciembre de 1902. Venezuela una vez más concentra el interés del mundo por la comedia trágica de sus revoluciones y sus hazañas anticolombianas dan lugar a la tragedia de sus dificultades. Es intolerable que una y otra vez la única respuesta recibida a peticiones oficiales para de, de pagar el dinero que deben haya sido mañana, el eterno mañana español que nunca viene. Inglaterra y Alemania lo han aguantado por tiempo suficiente y como Venezuela continúa desperdiciando su riqueza nacional en, en vida revoltosa con sus vecinos y sus propios ciudadanos, probablemente la mejor cosa que podría pasarle, a pesar de la doctrina Monroe, es que tome cargo de ella Inglaterra, Alemania o incluso los Estados Unidos. En- los liberales, en cambio, como el Manchester Guardian, hoy conocido como The Guardian, critican la falta de transparencia del gobierno y su alianza con Alemania. Al prolongarse la crisis, incluso algunos diarios conservadores comienzan a cuestionar al gobierno, pareciendo que Alemania se ha aprovechado de Gran Bretaña para sus propios fines. Un ejemplo es este artículo publicado originalmente en el Morning Leader y reproducido en Evening Express el 23 de enero de 1903, que lee, un fin realmente debe ser puesto a este asunto venezolano. Está lejos de ser creíble para nosotros, es cualquier cosa excepto cómodo. Mientras la presente situación continúe, estamos atados de manos y pies a un polvorín mientras nuestro amigo alemán camina por allí con un encendedor y las mejores intenciones. En resumen, el bloqueo es representado largamente como una acción punitiva hacia una nación menos civilizada,
siendo vista Gran Bretaña como el pináculo del progreso junto con las otras potencias europeas. Sin embargo, existen preocupaciones por posibles amenazas a su primacía, especialmente por parte de Alemania. En conclusión, digamos que las circunstancias políticas e históricas de cada país influyen definitivamente en cómo son representados los hechos del bloqueo naval en la prensa, incluso si los grupos que la manejan, es decir, los dueños de los periódicos, no son tan diferentes el uno del otro. En América, lo que es visto por la opinión pública como una posible amenaza a su seguridad por medio de las potencias europeas. Pero en los Estados Unidos en particular, es más una amenaza a su propia posición al percibirse esta nación como una potencia ascendente que tiene derecho a ser considerada por los demás. En un país neutral como España hay simpatías hacia Venezuela debido a su herencia común, junto con la experiencia sufrida en la guerra de 1898, aunque este se percibe a sí mismo como una potencia en decadencia. Por último, en Gran Bretaña hay una gran confianza en su papel como principal potencia mundial, aunque con recelo hacia potenciales competidores como Alemania. Muchas gracias. Ahora continúa mi colega Magda. Sí, muy buenas tardes. Para culminar esta sesión de la Mesa 27, a continuación tenemos la presentación del trabajo titulado Teresa Carreño, sus tiempos en Estados Unidos de América, presentada por Denis Basual. Los dejo en manos de Denis. Y buenas tardes, como dijo la profesora anteriormente, mi nombre es Denis Bausa. Esta ponencia sale como resultado de un trabajo de investigación en donde abordamos un personaje muy interesante en Venezuela, que es Teresa Carreño. Teresa Carreño, creo que ya lo hemos tocado antes, los otros expositores. Teresa Carreño es una virtuosa del piano, la cual desarrolló su arte entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pero sus tiempos en América, específicamente en Estados Unidos, fueron muy importantes debido tanto a una serie de factores entre los cuales destaca el ambiente artístico de esa época en Estados Unidos, la influencia de la prensa y la influencia de la crítica, ¿ok? Los cuales fueron muy importantes para el desarrollo artístico y para el despliegue internacional de este artista. Como vemos, bueno, esta presentación tiene como nombre, esta ponencia, Teresa Carreño, sus tiempos en Estados Unidos de América. ¿Ok? Eh, como, como, un momento, como agenda tenemos que la agenda de la ponencia, básicamente, esta investigación, tenemos cuatro puntos principales. El primer punto son los primeros trazos de esta artista en su época de niña, que ocurrió básicamente entre los años 1862 a 1866. Después tenemos una época histórica muy importante, que fue la joven Teresa Carreño, desde el año 1876 a 1889. El año 1897 fue un hito importante para esta artista debido a que después de un periplo en Europa, regresa a Estados Unidos y se nota un cambio fundamental tanto en su desempeño como en su eh, presentación mediática ante los medios. Como punto final, como dos puntos finales, tenemos Teresa Carreño y sus tiempos en Estados Unidos, un durante y un después, y esta investigación también nos permite desarrollar otras investigaciones concatenadas, los cuales vamos a tratar de dar un pequeño esbozo de cuáles investigaciones se pueden surgir a partir de esta ponencia o esta investigación. ¿Ok? Vamos a tocar el primer punto, que son los primeros trazos de la niña prodigio en Estados Unidos de América. Vemos que Teresa Carreño fue una venezolana ejemplar, la cual nació en el año 1853. En esa época, Venezuela, como muchos países de América, estaba sumergida en los estragos de la guerra de independencia. Y
Básicamente en Venezuela, los estragos de la guerra de independencia y la guerra de caudillo causó un ambiente muy turbulento, tanto social como cultural. Eso quiere decir que en esa época no estaban las condiciones específicas para el desarrollo de ese artista, debido a que no había infraestructura, no había o no existía infraestructura cultural para el desarrollo de su arte. ¿Ok? Los primeros contactos de Teresa Carreño surgieron en la escena estadounidense. Ella, como muchos venezolanos de esa época, se exiliaron en otros países. Básicamente, la idea de su padre, Manuel Antonio Carreño, el cual era un afamado político y literato local, él tenía en mente desde principios de su desarrollo artístico que Teresa Carreño necesitaba otro ambiente para desarrollarse y primeramente pensó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él estaba consciente, su progenitor, su padre, estaba consciente que existía un ambiente propicio, se estaba creando un ambiente propicio en Estados Unidos debido a la serie de factores que un poco más tarde vamos a ver en la siguiente lámina. En esta primera etapa de Teresa Carreño en el ambiente norteamericano, vemos que ya su arte empieza a ser reseñado en la prensa estadounidense, ¿ok? Básicamente es en esta etapa de niña, entre los años 1862 y 1866, es considerada una niña prodigio, ¿ok? La cual va a ir desarrollando su potencial posteriormente. Entre los años 1862 y 1865, realizó una serie de primeras giras artísticas en la costa este de Estados Unidos, actuando principalmente en escenarios privados y en algunos escenarios públicos. Es importante recalcar que en esta época Estados Unidos estaba sumergida también en una guerra civil, lo cual eso era un ambiente contradictorio también para el desarrollo de las artes. Digo que el transporte, los escenarios para el desarrollo de la cultura no estaban muy desarrollados. ¿Ok? Y eh, vemos que esto influyó en el despliegue artístico de la niña prodigio en ese ambiente. ¿Ok? Un hito importante, muy reseñado por la prensa, fue el concierto privado en la Casa Blanca en honor del presidente Abraham Lincoln. Ahí vemos reseñas muy importantes de su accionar, de su virtuosismo, básicamente en muchos reportajes del New York Times y algunas prensas locales de Washington, D.C. El siguiente etapa de Teresa Carreño en Estados Unidos se desarrolla en su juventud. Después de la etapa anterior, su padre, como un buen manager del artista, decide explorar ciertos ambientes en Europa. Ellos se trasladan a París para que la niña pula su arte y trate de mejorar su ejecución artística. Pero realmente, después de un exitoso, podemos decir, trajiné en Europa, ella regresa a Estados Unidos. ¿Por qué regresa a Estados Unidos? Porque entre los años 1870 y 1890, en Estados Unidos se desarrolla un periodo historiográfico muy importante que se llama la Edad de Oro. ¿Ok? En esa Edad de Oro, Estados Unidos es una gran receptora de migrantes de otros países. Hay un gran crecimiento económico, hay una gran podemos decir, un gran deseo de desarrollo de las artes y muchos empresarios, tanto de las incipientes empresas del hierro, deciden apoyar a este ambiente artístico. ¿Cómo lo apoya? Creando grandes recintos para el desarrollo de las artes. Uno de los recintos más emblemáticos de esa época es el Carnegie Hall, ¿ok? De Nueva York. Esa tierra americana es como una tierra de cultivo para esa pequeña joven que regresa a Estados Unidos para desarrollar su arte, ¿ok? Un detalle importante de esa de oro es que también la prensa recibe un gran empuje. Ya la prensa pasa de ser un medio local a un medio de masa, ¿ok? Ya en la prensa también el tiraje, debido a la industrialización de la prensa,
empieza a llegar a grandes rincones, ¿ok? Y de hecho llega a otras latitudes. También vemos que en esa época, gracias al aporte de grandes empresarios, se desarrolla una serie de revistas especializadas, especialmente en música, ¿ok? La cual, como vamos a ver posteriormente, ayudaron mucho al crecimiento mediático de Teresa Carreño en Estados Unidos, ¿ok? Durante 13 años, Teresa Carreño, la joven Teresa Carreño, desarrolla una serie de actividades en el ámbito artístico. Pero aquí es importante destacar que la artista es un artista de reparto, todavía no es un artista principal. Un hito importante es que recibe patrocinio directo de una de las compañías más grandes de construcción del piano, la cual fue la Weber Piano Company. ¿Ok? También esta época, entre 1876 a 1889, eh, la artista diversifica su arte. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, a partir de esta época, ella desarrolla o interactúa en otros ambientes, como como cantante de ópera y como empresaria, porque desarrolla o crea la compañía Carreño Donalty Operatic Opera. ¿Ok? Básicamente, esto es una época bastante fructífera para el artista. ¿Ok? La siguiente época que podemos decir, bueno, continuando en esta época de entre 1866 a 1889, la prensa y la crítica especializada estadounidense empieza a construir una imagen mediática del artista, la cual siempre la acompañó y siempre la ayudó para el desarrollo de su arte y para consolidarse como un artista internacional de orden mundial. A través de elogios bien fundamentados y un análisis detallado, los críticos ayudaron a consolidar su reputación como una de las pianistas más destacadas de su época, ampliando su alcance y atrayendo un público cada vez más diverso, gracias, como dijimos anteriormente, a la prensa y a la crítica especializada. Las críticas y reseñas periodísticas que elogiaban no solo su técnica impecable, sino también su madurez artística y su capacidad para transmitir emociones, legitimaron su talento, ¿ok? Fue un gran empujón ante el público y la comunidad musical. Sin el apoyo de la prensa, a lo mejor la artista no hubiera alcanzado después, o progresivamente después, su gran despliegue mediático tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Ok? La siguiente etapa, después de esta etapa de joven, eh, el ambiente artístico de Europa también se presenta bastante favorable para cualquier tipo de artista. La focalidad de la ejecución artística se traslada de París a Berlín, ¿ok? Y, por supuesto, como artista de la época, Teresa Carreño no voy a desperdiciar esa oportunidad. Se traslada a Europa, específicamente en Berlín, y realiza también una serie de conciertos tanto en Berlín, Europa y ciertas ciudades de Europa, lo cual le da cierta eh, espectacularidad a su ejecución y cierta importancia a su función mediática ante los medios. ¿Ok? Después de 7 años de intensas giras por Europa, Teresa Carreño vuelve a los escenarios estadounidenses, luciendo ya no el halo de un artista de reparto, sino el halo de un artista principal. Su retorno a Estados Unidos no fue simplemente un reencuentro con el público americano, sino la presentación de una artista transformada, cuya evolución se reflejaba tanto en su conocimiento personal como en su cesante búsqueda por la excelencia. Entre los años 1897 ya, y el año 1991 ya era una mujer madura. Realiza alrededor de más de 30 presentaciones en la costa este y oeste de Estados Unidos. ¿Ok? Este regreso, la prensa ayuda a fortalecer ese halo de artista. ¿Ok? Su obra de artista consagrada no pasó desapercibida para el discurso periodístico de la época. Es importante destacar que ese discurso periodístico siempre tiene o tuvo una
sincronía con su desempeño artístico, ¿ok? Y esa sincronía se muestra a través de el uso de palabras muy recurrentes como su vitalidad en la ejecución, como su fuerza, como su espíritu, ¿ok? Vemos que muchos periódicos ya no le hacen breves reseñas a Teresa Carreño, sino que ya le hacen reportajes extensos. De hecho, es una de las primeras artistas que podemos decir que recibió un retrato a mano en la prensa, ¿ok? Viendo estos tiempos que Teresa Carreño pasó en Estados Unidos, en suelo estadounidense, existe un durante y un después, ¿ok? Porque esos tiempos marcan el desarrollo del artista, tanto en su arte como una figura mediática. Tenemos que de 1876 a 1899 o 1889 se puede decir que es un periodo bisagra para el artista, ya que es una fase de formación y reconocimiento inicial. Y poco a poco va construyendo su reputación mediática. Entre los años 1897 a 1901 es sus años de consolidación y madurez. Ya colma la escena mediática y artística en Estados Unidos. Los medios abrazan al artista y ya abiertamente promocionan su desempeño, ¿ok? Podemos decir que Teresa Carreño no solo dominó la escena musical estadounidense, sino que también consolidó su legado futuro como una de las pianistas más influyentes de su tiempo. Su presencia en los escenarios más prestigiosos de la escena americana, su colaboración con músicos de élite, su promoción de la música clásica, su impacto cultural y el apoyo, esto es muy importante, y el apoyo irrestricto del discurso periodístico de la época, la convirtieron en una figura central, ¿ok? De la música clásica en un periodo de transición entre finales del siglo XIX a principios del siglo XX. ¿Qué pensamos o qué podemos decir como elementos adicionales de este tipo de ponencia o de investigación? Es aplicar ciertas estrategias de historia digital. Podemos decir de gracias al bagaje del discurso periodístico que se construyó a base de la artista Teresa Carreño, podemos construir un corpus documental representativo de la actividad artística de Teresa Carreño en Estados Unidos. Para qué es útil construir ese corpus documental? Para aplicar ciertos software especializados, como Vayan Tools, lo cual permite proporcionar ciertas estadísticas generales del corpus. Podemos determinar, gracias a este software, una serie de características como las necesidades de las palabras utilizadas y los vocabularios utilizados para describir el accionar artístico de Teresa Carreño. Esto nos permitirá explorar patrones y características lingüísticas del discurso periodístico acerca de Teresa Carreño, básicamente en ese periodo que estuvo su ejecución artística en suelo estadounidense. Bueno, básicamente eso es nuestra presentación acerca de esta ponencia. Espero que sea de utilidad y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Denise. Esta última parte creo que nos puede ayudar bastante la utilización de nuevas herramientas digitales para el análisis del discurso, sobre todo el discurso que encontramos en la prensa periódica de esta época. Pues muchísimas gracias. Con esto damos por finalizada esta mesa y continuamos con la siguiente mesa en unos minutos a cargo de Magda. Muchas gracias.